Amigos de Pro y Contra, estamos con la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, la histórica ANP, Zuliana Lainez, para conversar no solamente del pronunciamiento hecho público por la ANP, sino por los varios hechos que se han suscitado en el gobierno de Dina Boluarte de atentar contra la libre expresión, la libertad de expresión, pero ahora ya con el ejercicio profesional del periodismo, que ya es, digamos, avanzar más. Zulaina, ¿qué tal? Eh, la franja informativa, tal como la plantea el gobierno a través del ministro de Justicia, recibe la más enérgica oposición y enérgico rechazo de ustedes, ¿no? Sí, de manera contundente, Jaime. Ayer cuando tomamos conocimiento de este anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Arana, expresamos de manera inmediata una oposición firme a una situación que solo un buen castellano puede traducirse a injerencia en la programación de los medios. Han pasado las horas, esta mañana escuchábamos al viceministro de Justicia y lamentablemente el escenario se vuelve mucho más gris, ¿no? Porque hoy dijo de que están hablando de una propuesta de 40 minutos diarios, 40 minutos diarios, para hablar de lo que el ministro dijo ayer, que era difundir las actividades y las acciones que el Poder Ejecutivo lleva adelante contra la criminalidad. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama propaganda, ¿no? O sea, no es que estemos hablando de una franja informativa para hablar de la criminalidad o de la inseguridad pública. Ayer el ministro lo ha dicho con claridad, es una franja para exponer las actividades del Poder Ejecutivo. Pero además es una intromisión en la pauta informativa de cada medio que ya de por sí, digamos, tiene que ser independiente, ¿no? Tiene que ser decisión de cada medio, eso ya no se discute, digamos, y llegar a una propuesta del gobierno en donde los medios de comunicación, tal como ustedes señalan en el pronunciamiento, tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia, en la lucha contra la que estamos haciendo frontal, contra la inseguridad ciudadana, es marcar la pauta a una intromisión total que ojalá no prospere, porque si prospera, ya no solamente va a ser necesario un pronunciamiento, sino alguna actitud ya más frontal también de parte de los periodistas o de los gremios como la ANP, ¿no? Sí, es una intromisión directa, Jaime, a la línea editorial de los medios. Estamos hablando de una propuesta de 40 minutos diaria de propaganda de las acciones del Poder Ejecutivo. Eso es inaceptable en un régimen democrático, afecta la pluralidad de los medios de comunicación, intenta instalar un discurso homólogo, propagandista frente a las acciones del Poder Ejecutivo en torno a la seguridad. Por eso para nosotros es importantísimo sentar posición desde ahora, porque una de las Ujú. cosas que pretendemos es que este proyecto de ley no se apruebe, ¿no? Y lo hemos demostrado en el pasado recordemos que en el 2023 tuvimos una ley mordaza que ya parecía aprobada desde todo punto de vista, todas las bancadas al unísono, nosotros estuvimos más de 40 días casi instalados en el Congreso de la República, hablando con diversas bancadas, y todos, o de izquierdas o derechas, te decían, no, deberían preocuparse los difamadores de este proyecto de ley no quiere afectar el periodismo, sino combatir la difamación, y nosotros pudimos demostrarles gremialmente que en promedio entre 30 y 35 periodistas son llevados a tribunales en todo el país por año, y que el 80% de esos periodistas salen absueltos después de 4 años de proceso. Por eso siempre decimos que el castigo es el proceso judicial en sí mismo, porque quienes han afrontado estos procesos saben que para un periodista no es cómodo, puedes estar sentado frente a un juez, tener que demostrar la veracidad de tu trabajo frente a un juez, además nada te garantiza que hay independencia en la Claro. administración de justicia. Además de los costos, muchas veces si tu medio no asume la defensa, de pagar la defensa legal, el distraerte de tus actividades cotidianas de investigación, es terrible afrontar un proceso judicial.
Y ¿no? la profesión se Pero vuelve después, vulnerable, ¿no? La profesión se vuelve por vulnerable supuesto, a los no, políticos, a los jueces y todo eso. y te genera también, y eso hay que decirlo muchas veces, una automordaza en otros colegas, porque hay colegas que dicen, oye, no te metas con esto, mira cómo está tal, Sí. y utilizan, Jaime, maquinarias de defensa legal, ¿ah? Estudios de abogados de Lima, grandísimos, a veces va a una audiencia y va el estudio con sus tres, cuatro abogados, a pesar de que uno solo lleva la vocería, e intentan intimidar a los colegas de esa forma, ¿no? Entonces, el Congreso, que finalmente sí está, salvo que pidan pues facultades legislativas desde el Ejecutivo, habrá que estar pendientes, pero si esto cae en terreno del Congreso, para nosotros es vital esta instancia de denunciar las afectaciones que tienen propuestas de esta naturaleza, porque ya hemos demostrado desde el periodismo que si ponemos el foco, si exponemos este nivel de arbitrariedades, a veces en el último momento tiran para atrás, ¿no? Pasó con la ley Mordaza, nada nos puede garantizar de que no vayan a remeter esta vez hasta el final, pero hay que empezar por aquí, hay que empezar por visibilizar la arbitrariedad. Si esto se llegara a aprobar, poca confianza hay en que el Tribunal Constitucional actúe en otro sentido, pero si no, habrá que ir a tribunales internacionales o poner amparos, ¿no? Hoy conversamos con varios propietarios de medios y nos decían una de las salidas que estamos evaluando si esto se aprobara es meter acciones de amparo contra una ley que vulnera no solo la libertad editorial, sino incluso la libertad empresarial de los medios de comunicación. Pero además, Jaime, porque la ley de radio y televisión que se aprobó en el 2004, esta gente se ha acordado 21 años después de la ley de radio y televisión, que necesitaría modificatorias, pero de otro sentido, ya Ujú. preveía, hay un artículo que prevé la actuación de los medios de comunicación en estados de excepción, ¿no? Y que dice, oye, en estados de excepción los medios tendrán que coadyuvar a que el mensaje oficial llegue. Eso está previsto, lo hemos visto en la época del COVID, recordarán todos que en épocas en que se daba información oficial, sin necesidad que tú obligues a un medio de comunicación. Lo que es noticioso, cuando hay algo noticioso, los medios van a estar ahí, ¿no? Y los medios cumplieron con el papel en ese momento, luego cuando han habido sismos de relevancia en el país, en momentos en fenómeno El Niño, los medios siempre han estado ahí en el COEN en su momento, en INDECI, porque la gente quiere información de interés público y esos regímenes de excepción plantean la necesidad de ese tipo de información. Pero querer imponer una franja informativa que va a ser un enlatado, ¿no? De, mira, todos los medios pasan 40 minutos de esto en hora punta en los medios de comunicación, eso es inaceptable en democracia, pero además en un contexto en la que la presidenta de la República, el Poder Ejecutivo en su conjunto, han acusado a los medios de terrorismo de imagen, de golpistas, o sea, ese es el contexto en el que están presentando una propuesta de esta naturaleza. Ahora, nunca nos imaginamos que el cuarto de guerra iba a ser para meter guerra a los medios de comunicación, porque contra los que hay que luchar es con la delincuencia organizada, con todos esos aparatos delincuenciales que a veces, lamentablemente se ha visto, están inclusive en el Poder Ejecutivo, hay que decirlo, ¿no? Sí, bueno, hoy algunos colegas decían el cuarto de guerra empieza a mostrar sus frutos, ¿no? Porque queda claro, y lo decías bastante bien, de que lo que quieren es acentuar la guerra con los medios de comunicación. Ya lo han intentado, este ejecutivo a la par con el legislativo, cada 60 días en este país se presenta un proyecto de ley que tiene impacto en las libertades informativas y no falla, ¿ah? O sea, ahora ha anunciado el ministro de Justicia y Derechos Humanos que esto va a ser una iniciativa legislativa en el sentido rimbombante de la franja informativa en estados de emergencia. En Perú, que vivimos en un estado de emergencia permanente, estamos hablando de un bloque que persistiría permanentemente, pero hace muy poco se hablaba de los medios de golpistas, hace muy poco la congresista Agüero presentaba, deben recordar, un proyecto de ley en la idea de que se transparente la propiedad, las actividades, el financiamiento de los medios de comunicación. Esta misma semana, y siendo grave lo de la franja informativa,
no deberíamos desviar la mirada del Congreso de la República, porque ya acabó la semana de representación, esta semana volvemos a los plenos, y antes de irse a semana de representación, el Poder Legislativo aprobó en primera votación, en un pleno, elevar las penas por difamación, convertirlas en cárcel efectiva, tienen un proyecto de ley que impacta en el ejercicio del derecho a la rectificación. Perú tiene una excelente ley de rectificación que ha sido modelo para otros países de la región. Y este Congreso lo que pretende es que ahora los periodistas ya no tengamos 7 días para rectificarnos, sino 24 horas, ¿no? Es como si a ti te llegara al diario, Jaime, una carta de rectificación sobre una nota que sacaste hace 3 días y te dijeran, rectifícate sobre estos hechos inexactos. Tú tienes que volver a la nota, muchas veces hablar con el reportero, corroborar si eso que están diciendo que es un hecho inexacto, en realidad es inexacto o no, para decidir si publicas o no la rectificación. En 24 horas, ¿qué vas a poder hacer todo ese proceso, además con la vorágine informativa diaria, ¿no? O sea, prácticamente te van a obligar a publicar sí o sí la carta de rectificación, pero además se rompe un sentido de proporcionalidad porque es inconstitucional per se. La Constitución dice que la rectificación es proporcional, 1-1, ¿no? Si yo difundí hoy, lunes, un hecho inexacto en mi diario y me voy a rectificar, me rectificaré mañana, pasado mañana o en el lapso de los 7 días, que es lo que prevé la ley actual, una vez. Pero este proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera sesión del Pleno, está solo a la espera de la segunda votación. Prevé de que tú te tienes que rectificar 3 veces seguidas o interdiarias, ¿no? ¿Dónde está el principio de la proporcionalidad en un 1-3? Esa es una vulneración tremenda a las libertades informativas que se suma a llamarnos golpistas, que se suma al terrorismo de imagen, que se suma a una presidenta que no responde preguntas de los periodistas, que se suma que los periodistas los enrejen cada vez que van a cubrir una actividad oficial para que no cometan el delito de acercarse a la presidenta a preguntarle algo de interés público. Se suma a instalar voceros ya no solo de la presidencia, ahora hay ministros con voceros, y es una situación de franco deterioro a las libertades informativas en el país. Zuleana, lo que pasa también que el gobierno, con todos sus representantes, cree que el periodismo es su enemigo, cuando no es así. O sea, ya parte de una concepción de origen errada. Pero bueno, esperemos que este proyecto o esta intención del gobierno, como en otras oportunidades, no se concrete y las voces, como la de la ANP y todos los gremios periodísticos, ojalá se unan y alcemos una sola voz, porque acá hay que defender nuestra profesión. No se está defendiendo a un gremio, no se está defendiendo a un medio, se está defendiendo el ejercicio profesional del periodismo en el que todos debemos coincidir. Muchas gracias, Zuliane, y un gusto haber conversado contigo. ¿Ah? Un gusto, Jaime, y tener claro que incluso lo que se está defendiendo es el derecho de la gente a saber, ¿no? Y eso es fundamental y tiene que unirnos a todos en primera línea. Un placer. Gracias.